Mm, Bueno, aquí vamos a explicar un problema que alguien dijo necesitaba una explicación. Fíjense, esto aquí es un bloque. Aquí está el bloque, que en este caso pesa 10.000 kilogramos y está en reposo por medio de los cables. Aquí cable A, cable B y cable C. Entonces recuerden que las tensiones, pues yo le digo, ahora aquí lo voy a definir como fuerzas en los cables, pero puede ser también tensiones A, B y C. Para mí yo lo dejé como fuerzas. Entonces alguien estaba ligeramente perdido y vamos a aplicar acá. Recuerden que dice que esto es de reposo, por lo tanto debiéramos comenzar con esas expresiones. Sumatoria de fuerza en X igual a 0, suma de fuerza en Y 0 y en Z igual a 0. O sea, expresar que está eso en reposo, hay que escribir las tres ecuaciones. Correcto. Entonces dice aquí que vamos a determinar la tensión en cada cable. Vamos a tener el peso, podemos calcular el peso del bloque y vamos a tener la tensión en cada uno de los cables que están ahí. Entonces aquí lo más difícil posiblemente es definir la fuerza. Pero entonces comencemos con estas ecuaciones. Sumatoria de fuerza en X igual a 0, en Y igual a 0 y en Z igual a 0. Y eso nos define que está en reposo. Entonces ve aquí que aquí el eje de coordenadas está girado. Aquí en vez de ser X, Y, Z es Y, Z, X. Pero vamos a hacerlo así como se ve. Y en el orden que vamos a utilizar es I, J y K, como siempre, pero en sus respectivos, en su posición actual que están ahí. Primero, recuerden que una fuerza FA, esta fuerza FA, está definida por su magnitud, que es FA por el vector lambda. FA por el vector lambda. Lo mismo es igual a FA. Y el vector lambda, recuerde que es la dirección del vector o el vector que define la dirección de la fuerza, que es esa dirección entre la magnitud. Ahora vamos aquí a definir la dirección de la fuerza. Esa fuerza, eso es el origen, ese es el origen. Fíjense que por ahí pasa el eje X, pasa el eje Y y pasa el eje Z. X, Y y Z. Entonces, aquí antes podríamos hacer lo que sería un diagrama de cuerpo libre. En ese caso, la fuerza tiran hacia arriba para que el cuerpo se pueda sostener. Ahí estaría la tensión OA o la tensión A. Esta igualmente tira hacia arriba, entonces sería la tensión B, y esta tiende hacia allá, hacia el eje X por negativo acá. Entonces sería la tensión C y acá sería el peso, aquí sería el peso W, correcto. De manera que ese sería un diagrama de partícula. El diagrama de partícula, la partícula sería ese punto donde se confluyen todas las fuerzas, ¿sí? Entonces esa partícula está en equilibrio debido a esas fuerzas que van hacia arriba y esa hacia abajo, que es el peso, correcto. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es definir cada una de esas fuerzas, y la fuerza FA es igual a FA su magnitud por el vector lambda. Y recuerden que el vector lambda es el vector de la dirección entre su magnitud. Míralo aquí, la magnitud sobre todo de arriba es la raíz cuadrada de la sumatoria al cuadrado de sus componentes. Ahora vamos a ver las componentes del vector A. Fíjense, es el eje Y, míralo acá, medio aquí, mira dónde va, de aquí a acá, ese punto está ahí. Si usted lo baja verticalmente hacia el plano, fíjense que ahí, mire, en el eje Y, es 1.5, míralo aquí. Y es negativo porque el eje Y positivo es hacia acá, y ahí está negativo. Entonces el eje X, mire el eje X acá, mira, aquí está medido el eje X, míralo ahí, 1.2, y es positivo, míralo aquí. El eje X
X aquí, mira, 1.2 en Y. Recuerda, ahí en Y, porque fíjese el eje X en este caso. Y en Z, que es la altura, mira acá arriba, 2.4. De manera que ese cable va un poco hacia la izquierda, 1.5, un poco hacia atrás, 1.2, y se levanta 2.4. Míralo ahí. Entonces, acá abajo se sustituye en la raíz cuadrada cada uno de esos términos, y a mí me dio esa cantidad. Multiplicado por FA, fíjese que el vector será 0.39 FA en I menos 0.49 FA en J más 0.78 FA en K. Si eso aritméticamente está bien, entonces está bien. Podría haber un error y ustedes lo chequearían ahí. De la misma manera, el vector OB o FB, miren aquí, la fuerza en B. Igual al vector lambda por su magnitud FB. Aquí FB, vamos al vector lambda. En X es esto, acá, miren acá. En X, fíjense acá, es el eje X y ese vector, miren aquí como se ve, la línea, hasta la línea punteada, medía 1.8, negativo 1.8 en Y, ¿verdad? En Y, que es este, negativo para allá, veo acá, 2.1, 2.1 metros, hasta aquí. Y hacia arriba, 2.1. Miren la buena, X, Y y Z. De la misma manera que aquí era X, Y y Z. A la línea punteada sigue, mide en toda dirección, mira, aquí 1.8 en X, aquí a la izquierda 2.1 en Y, y en Z 2.1 acá, 2.4. Ahí yo puse 2.4, yo no sé si 2.4 o 2.1, a mí me pareció 2.4, ahora me parece 2.1, cualquier cosa, eso parece, a mí me pareció 2.4, mira, es 2.1, bueno, hágalo como 2.4, yo lo puse como 2.4 porque vi así como 2.4, se ve como grueso el 1 y me pareció 4. De esta manera ya hay una ligera discrepancia que es 2.1, pero yo puse 2.4. El procedimiento es lo mismo, 1.8 entre el valor que da eso, 2.1 entre el valor que da eso y 2.24 el valor que da eso allá ahora, que da el radical. Eso me da esa cantidad. Entonces de la misma manera aquí en FC, aquí en X va a ser, bueno, vaya allá arriba, en X, la media, mira aquí, en X, mira, vea 1.2 y es negativo, mira, 1.2 negativo hacia atrás. En Y 0.9, en Y 0.9, perdón, aquí hace uno en K, arriba es en K. En Y aquí 1.8, en Y aquí es 1.8, pero aquí 1.8 en Y positivo y en ese caso 0.9 en Z, en Z 0.9. Mírala aquí, sale por el eje Y, en el eje Y, pero aquí 1.8, mira 1.8. Se va paralelo al eje X, 1.2 negativo y sube positivo 0.9, aquí está. Entonces de la misma manera, cada uno de esos valores entre lo que dé el radical aquí abajo, que es la magnitud del vector, y me dio eso a mí. El último vector es el peso W. Mira, W igual a menos WZ, en este caso en el eje Z, y negativo porque es el peso, igual a masa por gravedad, porque aquí te lo dan en kilonewton, lo que te dan en la masa, no te dan en el peso, kilonewton. Entonces es 10.000 kilogramos por 10, y sería 100 kilonewton. Eso da 100 kilonewton acá, correcto, lo lleva a kilonewton. Verá que las fuerzas que me vayan a dar, la magnitud de las fuerzas que vayan a dar es en kilonewton, porque el peso está en kilonewton. Si usted quiere lo trabajan en newton, pero son muchos números, o sea que es mejor 100 kilonewton. Entonces ya veces aquí, ahora qué es lo que vamos a hacer aquí en el grafiquito, hemos hecho en la tabla, ordenar todos los valores de los vectores. Aquí está el vector FA, el vector FB, el vector FC, el vector FC y el peso W. Aquí están todos. Simplemente ahora usted suma, yo no lo digo ahí, suma para acá, mejor dicho, suma aquí. Entonces en Y, toda la que está en Y, te la suma acá, toda la de en J lo suma aquí, incluyendo, mire, el 100 de J negativo del peso, y acá.
Aquí están las tres ecuaciones. Tres ecuaciones con tres incógnitas. Resolvible por cualquier método. Puedes usar cualquier forma de utilizarla. En ese caso yo se puede utilizar el método de las matrices, que es fácil. También se puede utilizar el método de las sustituciones. Normalmente yo lo hago por sustitución, que significa que aquí la primera, por ejemplo, es la primera, despejo una de esas variables en función de las otras, y esa otra lo sustituyo acá en la tercera, y luego lo que es en la segunda. De esta manera ustedes utilizan el método que ustedes quieran. También pueden utilizar el método de sustracción, que es retando la una de las otras. Eso es un poquito, bueno, aquí sería un chin más complicado porque tendrían que buscar un número que multiplique y divida las ecuaciones, pero ustedes sabrán como matemático lo mejor que les convenga. Entonces, eso de matemática yo se lo voy a dejar a ustedes. Yo lo puedo hacer, pero prefiero que ustedes aborden esa parte. Cualquier cosa de esa parte ahí que yo no voy a explicar, que es, no me he dicho, no voy a ejecutar, que es la operación, ustedes me dicen. Ya ustedes saben, espero que les convenga, que les guste. Lo voy a poner, lo voy a escribir para que lo vean. No sé cuál es el estudiante, no me acuerdo el estudiante que me lo pidió, por ahí va, para todos.